Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y quien... Juan Pablo II nos ha dicho que el cristiano que no ora corre un serio peligro. Asimismo, San Alfonso María de Ligorio nos ha enseñado que el que no ora se condena. La oración es un tema esencial, es un tema vital para nuestra vida como cristianos. Necesitamos ese encuentro con Dios. Necesitamos ese diálogo con Dios. Necesitamos, digámoslo así, depositar nuestro corazón en Dios. Depositar nuestro corazón en el Sagrado Corazón. Eso es la oración. Y debido a esta importancia es que estamos dedicando una serie de programas a este tema, el tema de la oración. Reciban todos un saludo especial. Soy el Padre Fernando Antonio María Cárdenas. Les estoy hablando desde aquí, desde el foyer de Charité. Aquellas personas que nos están escuchando por Radio María, ojalá pudieran ver la imagen que nos acompaña. Es el momento de la Anunciación. El arcángel San Gabriel, mensajero de Dios, enviado por Dios, se dirige a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, y dialoga con ella. Y en ese diálogo entre el ángel y Nuestra Señora es que descubren el plan de Dios. En ese diálogo entre una criatura humana y una criatura espiritual, el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, es que descubren cuál es la voluntad de Dios. Y va a ser entonces Nuestra Señora que responde: hágase en mí según tu palabra. Precisamente eso es lo que busca Dios. Dios busca que dialoguemos con Él. Dios quiere que tú te acerques a Él y dialogues con Él. Que lo busques, que le hables, pero también que lo escuches. Esa es la oración. Y esa oración debe ser continua, debe ser una oración incesante, que continuamente se dé. Porque así como uno no puede parar de respirar, así uno no puede parar de orar, porque la oración es el oxígeno para el alma. Tal vez muchos de nosotros hemos hecho esa experiencia, la hemos hecho y la hemos tenido que hacer, momentos en que dejamos la oración. Cuando dejamos esa oración, cuando entra esa tibieza en la oración, cuando entra esa relajación en la oración, ¿qué ocurre? Entra ahí de todo. El mal genio, la irascibilidad, la susceptibilidad, entra todo, las respuestas duras, las malas caras. ¿Por qué? Porque el alma no está recibiendo oxígeno. El alma no está recibiendo aquello que limpia la sangre.
Y entonces se está envenenando, no le está entrando aire. Eso es lo que ocurre, y creo yo que todos nosotros, por lo menos yo, he tenido esa experiencia. Momentos en que dejamos de orar, nos ahogamos, nuestra alma se ahoga, nuestra alma ya no puede más, ya no aguanta más. Y son probablemente no necesariamente por una actitud de descuido, una actitud de llevar una vida espiritual mediocre, no, sino son las dificultades que hay en la oración. Benedicto XVI, en unas catequesis que dio sobre este tema de la oración, catequesis que recomiendo que leamos, que meditemos, que aprendamos. Realmente acerquémonos a todos estos documentos y a estas enseñanzas que son algo bello, algo profundo y que sirven para nuestra alma, sirven para nuestro crecimiento espiritual. Y Benedicto XVI toma la lucha que aparece en el libro del Génesis de Jacob con el ángel, en una de esas catequesis. Y allí Jacob está peleando, está combatiendo contra un ángel. Y de ahí entonces Benedicto XVI, y esto también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la vida de oración en ocasiones resulta una batalla. No es fácil. Hay veces que ir a orar, que estar en ese, como hemos dicho en un programa pasado, en ese estado de oración, no resulta fácil. Resulta algo que nos exige esfuerzo, que nos exige dedicación, tiempo, motivación, y no siempre tenemos tiempo de motivación. Es una batalla la vida de oración. Y aquí quisiera hablar de las dos posibles dificultades, o agrupar esas dificultades en dos grandes grupos. Hay unas dificultades de fondo y hay unas dificultades en el método. Y esto lo tomo de realmente un libro hermoso del obispo que me ordenó sacerdote, un obispo sabio, un obispo que fue secretario privado de San José María Escrivá de Balaguer. Él ya falleció, Rafael Llanos y Fuentes. Y él, hablando de las dificultades en la vida de oración, dice precisamente que hay estos grupos, dificultades de fondo o dificultades en el método. Las dificultades de fondo, dice este obispo, pueden ser varias dificultades de fondo, pero hay todas las posibles dificultades de fondo son dificultades substanciales para hacer la oración. Pueden ser varias, pero este obispo dice, esencialmente es una: la falta de amor. La dificultad de fondo para orar es la falta de amor. Porque cuando tú descubres que Dios te ama, lo tienes que descubrir. Dios sale siempre a tu encuentro. Este descubrimiento de este amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros es algo que uno puede palpar en la creación. La creación es un libro abierto del amor de Dios por ti y por mí. La creación te lleva a ti
a tener, con esa palabra hermosa de Juan Pablo II, la creación te lleva a oír un eco de ese amor de Dios por ti. Realmente precioso, hermoso. Cuando tú ves una flor, cuando tú ves algún animal, cuando tú ves el paisaje, el arco iris, ahí algo te está diciendo, porque todo está creado por Dios y Dios es amor. Entonces todo tiene un mensaje de amor por ti. Pero el signo primordial del amor es el hombre y la mujer. Cuando tú ves al prójimo, a otro hombre o a otra mujer, nos descubre el amor de Dios. Claro, esto realmente es necesario purificar, es necesario enseñar nuestra mirada, porque para llegar a descubrir que el otro es un signo del amor de Dios, el otro que me ha hecho daño, el otro que me ha perjudicado, necesito yo tener una unión muy profunda con Dios y necesito yo realmente sentirme, saberme amado para llegar a descubrir que en todos y en todo está el amor de Dios. Y por eso cuando uno descubre ese amor presente en la creación, ustedes recordarán esa película clásica, La novicia rebelde. Era la historia de María, una novicia que sale del convento y se casa después con la familia von Trapp en Austria, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y allí hay una escena en que ella canta y dice que escucha el ruido de los pájaros, el ruido del agua, y todo es una canción para ella. Todo es una canción. Es el sonido de la música que está impreso en toda la creación. Benedicto XVI habla precisamente sobre eso. Esa música, esas notas musicales que Dios puso en cada criatura. Tú y yo somos una nota musical. Una nota musical. Hay quienes son do, hay otros que son re, hay otros que son fa, otros que son bajos, otros que son barítonos, bueno, lo que sea. Pero en todo podemos escuchar la nota del amor de Dios. Y esto es algo que se encuentra en el cine, lo hemos dicho, la novicia rebelde. También es algo que ha hablado Benedicto XVI, y es algo que también, por ejemplo, el escritor Tolkien, el autor de esa película El Señor de los Anillos, escribe en un libro, El Silmarillion. Allí Tolkien habla que todo fue creado como una armonía, con una nota armoniosa. Claro, después por el pecado original entra una desarmonía. El pecado original es una desarmonía, y de ahí pongamos ejemplos prácticos. Hoy hablamos mucho de la contaminación ambiental. ¿Pero por qué? Porque hay una desarmonía en la creación. No se oye más esas notas por causa del pecado original con la claridad, con la, digámoslo así, transparencia, con la nitidez con que llegaban antes del pecado original.
Hoy día tenemos esa contaminación ambiental. Ya no oímos las notas como lo oía Adán y Eva de manera nítida, clara, pero queda un eco de lo que Dios ha puesto en la creación, de las notas que Dios ha puesto en la creación. Todo te lleva a ti a orar. No hay nada que te impida a ti orar. No hay nada que te impida a ti dialogar con Dios. Por eso este obispo dice, la dificultad de fondo es la falta de amor. Mira, he mencionado películas, he mencionado libros, porque todo te lleva a ti a orar. Todo es un mensaje de Dios que hay que descubrirlo, hay que afinar nuestro oído, dice nuestro Señor. Tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. ¿Cómo no descubrir el amor de Dios en la creación? ¿Cómo no descubrir el amor de Dios en los paisajes? ¿Cómo no descubrir el amor de Dios en cada uno de nosotros? Esto realmente es grande, por eso dice este obispo, la dificultad de fondo se resume en una sola: la falta de amor. Y él continúa diciendo, cuando alguien está enamorado, quiere estar siempre cerca de la persona amada, desea ardientemente su presencia, su mirada, su contacto, sus palabras. Quien no ama y se guía simplemente por intereses egoístas o conveniencias, quien no ama, entonces ahí es cuando encontramos la dificultad sustancial para relacionarnos con Dios, la falta indispensable de la motivación del amor. La falta de amor. Hay que volver. Dios está ahí. Dios está presente. Dios te habla continuamente. Una frase que he citado en varios programas porque es una frase que realmente me ha impactado. Es una frase que llega hasta el fondo del corazón. El compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Entre Dios y los hombres no hay silencio. Dios te está hablando continuamente, permanentemente. Dios te habla. Por eso trata de volver a ese amor. Trata de dejar ese egoísmo. Trata de dejar el estar encerrado en ti y de buscar tus propios intereses. Porque el pecado en sí mismo considerado no es causa de uno apartarse de Dios. Hay veces las personas que han cometido pecado mortal dicen, ¿para qué yo rezo? ¿Para qué sigo rezando? Ni siquiera el pecado te aleja de la posibilidad de ese diálogo con Dios. Y aquí hago ese paréntesis porque me han hecho esa pregunta. Si uno está en pecado mortal, que es el rompimiento de la relación con Dios, el rompimiento de la amistad con Dios, entonces, ¿para qué uno seguir orando? Sigue orando porque eso va disponiendo tu alma para recibir el perdón, para una verdadera contrición. Sigue orando. Y este obispo lo dice.
hablando con exactitud, el pecado en sí mismo considerado no es causa del alejamiento de la oración. Quien ama y peca, se arrepiente. Y pone este caso que es muy interesante, cuando el marido y la mujer discuten, si hay amor, piden mutuamente perdón, con palabras de cariño y de disculpa por la ofensa cometida. El amor se construye muchas veces con los escombros de los conflictos, de las crisis, de los malentendidos superados. Pero quien mata la relación conyugal, así como la relación con Dios, es la falta de amor, la indiferencia, la frialdad, la tibieza. Eso es lo que mata. La tibieza es una enfermedad del alma. La indiferencia. Y en estos días precisamente he estado pensando eso. Hay una indiferencia para con Dios. Tenemos que ser sinceros. Hay una indiferencia para con Dios. No voy a misa y ¿qué me importa? No nos preguntamos qué es lo que le gusta a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hemos dicho que nos está acompañando esta imagen, este cuadro hermoso de la anunciación del arcángel San Gabriel, donde Nuestra Señora dice, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? Y Nuestra Señora se abre al misterio de Dios. Nuestra Señora va buscando en ese diálogo con el ángel cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que debe hacer, a qué Dios la llama. Pero hoy día muy pocos se preguntan acerca de cuál es la voluntad de Dios. Lo podemos rezar todos los días en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y sin embargo, vivo haciendo lo que quiero. No, pero no voy a misa porque pues no, estoy cansado, trabajé mucho. Entonces no voy a misa, robo, soy un corrupto porque pues tengo este cargo y entonces ¿quién me dice a mí algo? Voy echando basura en la calle porque no, pues es lo que yo quiero. Y cada uno entonces se hace un reycito, un pequeño rey en su reinito. Donde hay Dios no puede reinar. Donde hay Dios no entra. Es la frialdad para con Dios. Esa frialdad que viene a ser hoy día uno de los desafíos pastorales más grandes que tiene la Iglesia. Es lo que se conoce como el ateísmo práctico. La gente vive sin Dios, como dicen, sin Dios y sin ley. La gente vive sin Dios y sin ley. Hágase no tu voluntad, sino hágase mi voluntad. Y tú, Dios, haz mi voluntad. ¿Por qué? Porque no hay amor. Porque no hay amor. Puedes pecar, es decir, entiéndase bien esto, el de puedes pecar.
puedes haber caído en pecado. Pero si amas, te arrepientes y vuelves a la relación con Dios, vuelves a ese diálogo con Dios. Pero si pecas, personas 5 años sin confesarse, 15, 10, 20 años desde la primera comunión, desde la confirmación o desde el matrimonio, ya llevan 30 años de casados, porque no se ama a Dios. Hace poco celebrábamos San Francisco de Asís. Se cuenta de San Francisco de Asís que lloraba repitiendo: el amor no es amado. El amor no es amado. Nuestra Señora, en este diálogo con el Arcángel San Gabriel, se abre a ese misterio grande, a ese misterio que ¿quién de nosotros entiende? Madre y Virgen al mismo tiempo. Nuestra Señora se abre, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. Nuestra Señora en las bodas de Caná le dice a nuestro Señor: ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? No me pidas eso ahora, convertir el agua en vino. Nuestra Señora se abre a la voluntad de Dios. Hagan lo que Él les dice. En el momento de la cruz, Nuestra Señora vuelve a abrirse a ese misterio profundo de amor, a ese misterio, como dice el Papa Benedicto XVI, de todo el amor apasionado de Dios, pero volcado en contra de sí mismo para no condenarte, para no condenarme por nuestros pecados. Y Nuestra Señora está al pie de la cruz. Hágase, hágase. Nuestra Señora no fue a mirar, y esto lo digo con todo respeto porque es uno de los momentos más sagrados, es uno de los momentos donde se muestra este amor de Dios por cada uno de nosotros. Nuestra Señora no fue a tratar a ver cómo se corrompe al emperador, cómo compran a los soldados, a los centuriones. No, al pie de la cruz. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. La tibieza, la frialdad para con Dios, no amar al amor. No amar al amor. Y entonces las consecuencias son todas estas cosas que estamos viendo. Matamos niños en el vientre y se ponen clínicas abortistas. Un niño de 10 años sin consentimiento de los padres va y se cambia de sexo, entre mil comillas. Voy al parque a comprar droga o a vender droga. Soy un corrupto. Se mató el amor. Se mató el amor. No amas al amor. No amas al amor. Buscas son tus intereses. La oración te saca de eso. La oración te saca de eso. ¿Cómo uno aprende? Uno aprende a nadar, nadando. ¿Cómo uno aprende a orar? Orando. Ora. Yo recuerdo cuando comencé esta aventura con Dios. Dios me cambió todo el esquema de la semana. Trabajaba hasta tarde, era lo que se llama un workaholic, un adicto al trabajo.
y los fines de semana solamente pensaba en las fiestas y llega Dios a mi vida y me cambia todo. Los lunes iba a una capilla de adoración, después de la adoración, misa. Los martes iba al grupo de San José, a rezar el rosario de San José. Los miércoles tenía otro grupo, no recuerdo. Los jueves iba a un grupo de oración en Bogotá, donde Felipe Gómez. Los sábados venía aquí al foyer a prestar los servicios como abogado. Toda la semana Dios la ocupó, porque esa era la voluntad de Dios. Y ese es el designio de Dios. Y Dios fue cambiando todo. La oración fue cambiando todo. Fue oxigenando mi alma. Fue oxigenando mi vida. Fue oxigenando mi cuerpo. Ya no pensando en mis intereses, en mi fiesta, en mi trabajo. Ya pensando en Dios y en el prójimo. Vamos a ir a un breve corte musical para aquellos que nos están escuchando y ya regresamos. En la oración, cuando los evangelistas tratan de este tema, nos muestran que los pecadores, los enfermos, van al encuentro de Jesús. No hay nada, hemos dicho, ni el pecado puede quitarnos a nosotros esa posibilidad de orar. Y precisamente cuando oramos, cuando le gritamos a nuestro Señor, cuando le gritamos: Señor, soy un pecador, redime mi corazón, sana mi corazón, es cuando le damos el título que más le gusta a Jesús, el título de Salvador. Y esta es la oración que le agrada a Dios. Es la oración del corazón. Es la oración, hay veces que las personas me preguntan: Padre, ¿cómo oro? ¿Cómo digo? Le respondo: como le salga del corazón. Esa es la oración perfecta. Esa es la oración que llega directamente al cielo. Es la oración desde el fondo del corazón. Cuando tú dices: Señor, redímeme, sálvame, sáname, Señor. Sáname de esta envidia, sáname de este rencor, sáname de esta enfermedad, la que sea, una enfermedad de cuerpo, de alma. Sáname, Señor. Le das el título que más le agrada a nuestro Señor, el título de Salvador. Y es que hay que llegar a nuestro Señor, hay que acercarse a nuestro Señor. Los leprosos, los ciegos, los cojos, ¿qué le pedían a nuestro Señor? Nuestro Señor les preguntaba: ¿qué quieres? Y el ciego le dice: que vea. El ciego no le dice que tenga dinero, que lo que tú quieras. No, se acerca y le dialoga a Jesús lo que él quiere. Acércate a Jesús y dile lo que tú quieres. Coméntale lo que tú quieres, lo que hay en tu corazón. Señor, tengo esta tentación. Señor, tengo esta dificultad. Me cuesta perdonar, Señor. Tengo esta enfermedad, Jesús. Tengo este problema con este hijo. Acércate a Jesús. En alguna ocasión, cuando estas cosas realmente, no son a veces difíciles de entender.
cuando estudiaba Derecho y iba donde una compañera y le decía que oráramos para que pues nos iluminara nuestro Señor, para que pasáramos en el examen, para que el profesor fuera misericordioso y benevolente. Y le decía, bueno, vamos a orar. Y esta compañera mía me decía, no. ¿Y por qué? Y ella me decía, porque me da pena con el Señor. Me da pena con el Señor irle a decir que me ayude en el examen, me da pena con el Señor irle a pedir que me pase el examen, me da pena con el Señor, me da pena. Ella usaba una expresión, es que me da pecadito con el Señor. Y pues perdió el año. No dejó que Dios entrara en ese aspecto de su vida. Hay veces que nos acercamos a Dios y nos da pena con Dios. Eso es algo del pecado original. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios y Dios los llamaba. Dios quería dialogar con ellos y ellos escondidos. Y Dios, Adán, Eva, ¿dónde están? Escondidos. Eso es una actitud que no viene de Dios. Es una actitud que refleja, es al Adán pecador, a la Eva pecadora. Cuando tú te acercas, cuando tú sales al encuentro con Dios y le dices, sí, Señor, tengo pena contigo, pero te lo digo, Señor. Tengo este examen, ayúdame. No, Dios no te va a pasar el examen, Dios no te va a hacer el examen, pero ayúdame, ilumíname. En alguna ocasión, un estudiante comentaba que tenía una prueba, un examen, y él pues estudió, porque hay que estudiar. Uno tiene que hacer su parte, como se dice. Creo que es San Ignacio Loyola quien lo dice. Uno hace lo posible y Dios hace lo imposible. En alguna ocasión, este estudiante pues estudió y por alguna razón se le olvidó estudiar una parte de la materia. Se le olvidó. Entonces se fue a dormir pensando que ya había terminado de estudiar toda la materia. Se fue a dormir y soñó con un aspecto, con una pregunta. Al día siguiente se levantó y dijo, no, esto no lo he estudiado. Repasó lo que había soñado, llegó al examen y eso fue lo que le salió en el examen. Cuando uno se acerca a Dios, así a uno le dé pena, Señor, me da pena, pero me acerco a ti, porque te necesito a ti, Señor, porque eres tú mi Salvador, porque te reconozco a ti como mi único Salvador. Esa es la oración que llega al cielo. Señor, estoy ciego. Señor, estoy ciego. Le gritaban a Jesús y no le gritaban cualquier cosa. Los discípulos estaban desesperados porque había gente que gritaba y los discípulos callando al que gritaba, no grite más, cállese, y la persona seguía gritando. Esa es la oración. Hay veces que la oración es un grito. Hay veces que la oración, lo hemos dicho al comienzo del programa, es una batalla, es un grito, porque la oración
comprende a todo el ser humano, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. No divorciemos el cuerpo del espíritu. Por eso es que en la Santa Misa allí nos arrodillamos, nos sentamos, nos paramos, levantamos las manos, abrimos la boca, a veces cerramos los ojos, oímos. ¿Por qué? Porque no puede haber, lo que se ha dicho, el divorcio entre el cuerpo y el alma. Ese es el gran divorcio que hoy día la sociedad tiene. El cuerpo separado del alma. Un amor desencarnado. No, yo voy a la capilla, yo voy a la misa, pero me da pena hablar con el Señor. Me da pena desgarrar mi corazón, me da pena llorarle a nuestro Señor, me da pena pedirle a nuestro Señor, me da pena presentarme al Señor como soy. Mira lo que dice otro obispo, un obispo que realmente fue el director espiritual de Conchita Cabrera, Monseñor Luis María Martínez. La oración es derramar el corazón en el corazón de Dios. Qué bella expresión. La oración es derramar el corazón en el corazón de Dios. Y cita a Juan capítulo 12 versículo 3, el pasaje donde María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Derramó todo, derramó el nardo, derramó su corazón en el corazón de Jesús. Y él dice, a Dios le encanta que nos acerquemos a Él tal y como somos. A Dios le encanta eso. A Dios le encanta que tú te acerques con miedo, con mal genio, con impaciencia, con desespero, con angustia, con dolor. Dios le encanta que tú te acerques como tú eres, con lo que hay en ti. Ese fue el gran choque, la gran pelea de Jesús con los fariseos. Los fariseos, como el mismo Jesús se los dijo, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Ustedes blanquean lo que está por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. Los fariseos eran personas totalmente limpias, usando valiéndome de las mismas palabras de nuestro Señor, personas limpias, impolutas por fuera, pero por dentro nunca le permitieron a nuestro Señor entrar como su Salvador. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. ¿Por qué? Porque es el gran divorcio entre el alma y el cuerpo. Porque tu alma va por un lado, con dolor, con angustia, con enfermedad, y tu cuerpo va por el otro, mostrando algo que no estás viviendo. Por eso se ha dicho, el camino nunca es la represión. El camino nunca es reprimir, no. Estoy que lloro, estoy que exploto. Mi marido se fue, me traicionó, no tengo trabajo, pero no, yo tengo que aguantar, yo tengo que reprimir. No hagas eso con Jesús. No hagas eso con Jesús. Monseñor Luis María Martínez, a Dios le encanta que nos acerquemos a Él
tal y como somos. Por eso es que siempre puedes dialogar con Él. No hay nada que te impida dialogar con nuestro Señor. Nada. Y Él dice, nosotros seríamos insoportables a nuestro Señor si quisiéramos hacer la oración de una manera que no es la nuestra. Y continúa Él diciendo, claro, Él aguanta nuestras ridiculeces, pero no cabe duda de que somos ridículos. Uno de los principales atractivos de los niños es su simplicidad. Los niños ingenuos son encantadores. Si los encargados de su educación los hacen afectados, pierden toda su gracia. Para Dios, nosotros siempre somos niños y a Él le encanta nuestra ingenuidad y que nos presentemos ante Él tal y como somos. Aquí me viene algo que realmente es hermoso, este espíritu de niñez, este espíritu de simplicidad. Cuando el Papa Francisco va a Río de Janeiro, a la Jornada Mundial de la Juventud, antes de cada viaje, él va a Santa María Maggiore y pone su viaje. Señor, voy a viajar. No sé qué le dirá ya, pero va para ponerle a Nuestra Señora el viaje. Tal vez le dirá que no se caiga el avión, que descanse, a veces esos viajes largos. Y regresa y vuelve a orar, vuelve donde Nuestra Señora. Cuando regresa de Santa María Maggiore, recuerdo esa imagen muy simpática. Le habían dado, no sé, porque la Jornada Mundial allá en Río de Janeiro fue a las orillas de Copacabana. Y llega con uno de esos balones de playa llenos de colores, amarillos, azul, rojo, verde, y llega con uno de esos balones de playa, de arena, y llega ya con su baloncito cargándolo y lo pone en el altar. Es esto. Eso es el Papa Francisco. No significa que tú tengas que rezar como él ora. No, eso es la manera de orar de él. A lo que voy es que tú ora como tú eres. Siguiendo a Monseñor Luis María Martínez, no seamos ridículos. No seamos ridículos. Él dice, lo acabamos de escuchar, Dios nos encanta, Dios nos aguanta nuestras ridiculeces, pero no por eso vamos a dejar de ser ridículos. Es el amor. En la oración, todo lo que mueve la oración es el amor. Y esa es la primera dificultad de fondo que se resume en esta falta de amor. Y el segundo grupo, son las dificultades en el método. Dice Monseñor Rafael Llanos y Fuentes, puede deberse a una falta de orientación sobre el método a ser utilizado en la oración. Recuerdo que personas que llegan al Santísimo con una biblioteca, esos llegan con un cerro de libros y casi que no ven a nuestro Señor por la cantidad de libros que llevan. Bueno, no soy quien para juzgarlo, pero ¿será que ahí sí hay un encuentro con nuestro Señor o hay un encuentro con el libro? Yo no estoy diciendo, y Santa Teresa lo dice, uno puede llevar una lectura y es necesario. Yo personalmente lo llevo. Yo en mi adoración, que lo hago diario, procuro hacerlo diario, llevo la Biblia, un libro espiritual y mi diario espiritual, donde voy escribiendo cosas. Le escribo allí todo a nuestro Señor, le dibujo a nuestro Señor, oigo a nuestro Señor.
No crean, ahora el Padre se volvió loco. No, yo lo oigo porque todo lo podemos oír. Vuelvo a citar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Entre Dios y los hombres no hay silencio. Por eso el método hay que conocer cuál es el método de cada uno. El Papa Francisco tiene este método de llevar el baloncito y sus viajes y los regalos de los viajes ante el altar de Santa María Maggiore. Yo tengo otro método, el método de llevar el diario espiritual, la Sagrada Escritura y un libro espiritual. Yo trato de no hacer el rosario delante de nuestro Señor en mi hora de adoración, no, es mi método. Hay otras personas que sí, puede ser el tuyo. Hay otras personas que, por ejemplo, cantan. En alguna ocasión en un monasterio iba pasando y escuché una hermana cantándole a nuestro Señor. Otras personas le tocan instrumentos. Bueno, descubre cuál es tu método. Ese método, pero no seas preso del método. O sea, que si no puedes cantar, entonces no puedes hacer oración. No. Es algo que te ayuda, pero no es esencial. Lo esencial es que el diálogo con Dios, y eso lo puedes hacer en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier circunstancia. Por eso mi invitación es a dialogar con Dios de corazón. Hay muchas cosas por las cuales hay que dialogar con Él. Y hay muchas cosas que Él nos quiere decir a ti y a mí. Una feliz noche para todos. Que Dios los bendiga.